Bueno, ahora sí, shalom, shalom a todas, que el Eterno las bendiga y las guarde. Vamos entonces a dar comienzo a esta hermosa reunión de mujeres en Torá, de estas mujeres que están cada día esforzándose para ser esas mujeres sabias y virtuosas que el Padre quiere que nosotras seamos. Y eso depende de cada una de nosotras, no depende de la vecina, ni de la amiga, ni de la otra hermana. Depende de cada una de nosotras, de cada esfuerzo que pongamos en el día a día. Quiero, antes de darle la palabra a nuestra invitada especial, la amada hermana Andrea Aros, más conocida Andrea del Valle, les quiero leer un pasaje que estaba leyendo la escritura con respecto a la oración. Acompáñenme, por favor, a Isaías 1:15. Y quiero con esto, no me voy a extender porque la verdad hay mucho que el Padre quiere mostrarnos y hablarnos por medio de la hermana Andrea en esta noche. Entonces no me quiero extender, solo quiero que mientras que yo leo, cada una de nosotras, y me incluyo, meditemos un poco en lo que dice la palabra, porque nosotros estamos hablando en esta tarde de la oración. Y sabemos que toda la escritura nos habla de la importancia de la oración y de la oración en diferentes aspectos. Pero es mucho más importante cómo estoy yo cuando voy a llegar a hablarle a mi Padre. Amén. Entonces les voy a ir leyendo. Dice Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yud-Hei Bab-Hei, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Amén. Quiero que tengan ese pasaje y mediten en él después de que veamos lo que tiene el Padre para entregarnos por medio de la hermana Andrea, porque a veces se nos olvida examinarnos. Se nos olvida ver cómo está nuestro interior, ver cómo están mis acciones frente a Él para poder ir donde Él. Recordemos que en la tienda de reunión, al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. No era cuando él quisiera. Y ya conocemos todo lo que tenía que hacer y todo lo que conllevaba que él entrara al lugar santísimo. Entonces, si nosotros ahora entendemos que nuestro amado Mesías Yeshua es nuestro sumo sacerdote y que por medio de él podemos nosotros entrar a ese lugar santísimo, podemos tener esa conexión con el Padre. ¿Será que nosotros estamos yendo con las manos limpias, con nuestras ropas lavadas, donde el Padre? Meditemos en nuestra vida antes de ir a orar. Y no estoy diciendo que entonces no oremos, porque pues todos los días uno dice, no, pues que cometí este error, cometí este otro, no, pues entonces no voy a orar.
porque de eso no se trata. Se trata es de que analicemos nuestra vida, de que reflexionemos en nuestra vida. Sabemos que el Padre poco a poco nos va a ir limpiando, pero también, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que yo estoy poniendo de mi parte para ser limpiada? ¿O simplemente yo estoy dejando que las cosas fluyan como la tortuguita de Nemo? Que fluya todo. No puede ser así. También tenemos que poner de nuestra parte, porque cuando el Padre nos llamó, algo vio en nosotros, algo vio en nosotras. Pensemos qué fue lo que Él vio en nosotras, que quizás obviamente se nos hace muy difícil porque yo todavía digo que viste en mí, pero hay algo, hubo una actitud, hubo una humillación, hubo algo por lo cual Él tuvo misericordia de cada una de nosotras. Y entonces inclinó su oído para escuchar nuestra oración. Amén. Ahora sí, hermana André, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo que saca para estar con nosotras, y gracias al Eterno por su vida y por todo lo que el Padre nos va a entregar en esta noche. Amén. Amén. Shalom, hermanas. Gloria Elohim por todo lo que podemos ir conociendo de Él. Y efectivamente necesitamos revisar nuestras vidas, estarnos constantemente revisando, y la oración precisamente es la herramienta, el instrumento más adecuado para ello, porque recordemos que nosotros somos parte de una ofrenda entregada a Elohim a través de nuestro sacerdote en el orden de Melquisedec. Y esta semana, Gloria Elohim, yo pude entender un concepto que no había entendido, que es precisamente el pacto de sal, ¿no? Del que habla la Escritura, y entender por qué Yeshua nos dice que somos la sal del mundo. Esa sal, ese pacto de sal está relacionado con la sal que se colocaba en toda ofrenda que era entregada en el tabernáculo, en el templo. Y si nosotros no somos diligentes en nuestra forma de actuar, pues no somos una sal que sale, ¿no? Entonces, este mundo, pues precisamente lo que ha perdido es ese sazón que hace que tenga sabor la ofrenda y olor grato hacia Elohim. Y es nuestra responsabilidad comprender esta situación y revisar nuestra vida constantemente. Muchas gracias por este tiempo. Quiero hacer una pequeña recapitulación, y en verdad va a ser pequeña porque ahora no vamos a abrir tanto el micrófono para intervenciones hasta el final. Y quiero recordar un poquito los conceptos que habíamos manejado ya desde la clase anterior. Número 1, habíamos señalado que la oración y el clamor no son lo mismo. Les comentaba yo que en este estudio me sorprendió que para el concepto oración bíblico se establecen hasta 15 formas diferentes de oración, y para clamor 18. En ambos, hasta tanto en el idioma hebreo como en el griego. Y curiosamente, aunque nosotros constantemente consideramos que nuestra oración es un clamor, ningún concepto de clamor coincide con un concepto de oración en el lenguaje hebreo. Entonces, esta clase es sobre oración, pero las invito a buscar los conceptos de clamor
Clamor básicamente está relacionado con un grito, con un levantar la voz. Puede tener muchas connotaciones, puede ser desde el dolor, desde el temor, desde una anunciación, desde hacer un ruido tumultuario, desde un llamado, pero clamor no es oración concretamente. Vamos a continuar con lo que sí podemos considerar oración. En la reunión pasada habíamos platicado que muchas veces cuando oramos traemos arrastrando diferentes ideas o diferentes conceptos que fuimos aprendiendo a través de las religiones. Sin embargo, estos conceptos o ideas no son precisamente los que Elohim nos da como oración. Y nosotros hemos ido adaptando esta oración a algo que se nos enseña, insisto, pero quiero volver a leerles este concepto que les leí la reunión anterior de oración, sobre el concepto de oración en el diccionario de la lengua española, y dice: la oración es una obra de elocuencia destinada a un público para persuadirlo o moverlo a reflexionar, a dar o para conmoverlo. Fíjense nada más, cuando yo revisé este concepto me pareció que es más parecido a manipulación que a oración, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos que nosotros fuimos aprendiendo constantemente es que oración es platicar con Elohim, ¿no? Platicar con Dios. Curiosamente, el concepto de oración como conversación lo vamos a ver reflejado muy pocas veces en la Biblia. Entonces, muy pocas veces. O sea, sí, es una plática, pero no como nosotros lo hemos creído. Entonces, pues bueno, las invito a que tomen su pluma, su lápiz, su papelito, y vamos a excelente, vamos a a continuar con estas acepciones o estas palabras que definen oración en el hebreo. La primera palabra que dijimos la reunión pasada fue palal, que significa hacer un juicio. La voy a hablar rápidamente. Un ejemplo está en Génesis 27. La segunda fue atar, que habla de la ofrenda, del incienso quemado que agradable a Elohim. La siguiente palabra fue na, es un ruego, que no, y aquí insisto, no se trata de levantar la voz, clamar, no, es otro concepto diferente, es rogar. Y nos quedamos, porque avanzamos muy poquito porque surgieron 1000 ideas, en la palabra kajalá, K-J-A-L-A, que es debilidad, mostrar la debilidad ante Elohim. Bueno, no sé si vimos esa o vimos la que seguía. Ok, perfecto. 4, muy bien. La siguiente palabra que define a la oración la vamos a encontrar en el Strong 2603. Muy parecida a la anterior, se llama Kahanan. K-J-A-N-A-N. Y esta palabra habla de doblarse. Sí. Perdón, André. ¿Me repite por favor el strong y la palabra? Sí, 2603. La palabra es K-J-A-N-A-N, Kahanan. Esta palabra que se ha traducido
como oración al idioma español, perdón, quiero hacer aquí ese hincapié. Estamos hablando de todas las palabras que del hebreo o del griego se tradujeron a la Biblia en español como oración, pero que cuando las vamos conociendo a profundidad tienen una connotación mucho más profunda que la oración que nosotros conocíamos. ¿Sí? Bueno, perdón por este paréntesis, pero me parece que es importante. Esta palabra, Kahaná, es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Cuando nosotros oramos y solicitamos eso de parte de Elohim, vamos a estar haciendo una oración agradable a Él. Y vamos a buscar que Elohim tenga piedad de nosotros. Les quiero pedir por favor que vayamos a Segunda de Crónicas 6:37. Aquí está hablando de cuál es la postura del pueblo de Israel, y dice: y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y si ellos se convirtieren y oraren en esa tierra de cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Estamos hablando aquí de cuál es esa actitud que debe de tener el pueblo. ¿Qué va a provocar esa actitud del pueblo? Que Elohim voltee hacia ellos, que se doble, que se incline, que los escuche. Si nos damos cuenta, es el fondo de esta palabra, Kahanán, es humillarnos, ¿no? Ir con humildad, con verdadera humildad, reconociendo nuestras faltas ante Elohim. Muy bien. La semana pasada no, porque no pudimos conectarnos por problemas de energía eléctrica, pero la reunión anterior sobre este tema de oración, había muchas preguntas sobre otros temas, y una de las preguntas era la oración de intercesión, porque se podía confundir un poco con las otras palabras que habíamos platicado. En esta oración de intercesión, disculpen un minutito, perdón. En esta oración de intercesión la vamos a encontrar en el Strong con el número 8605. Y la palabra es tefilá. Tefilá. Con F. Tefilá. No tevilá. ¿No? Tefilá. Fíjense qué hermoso sentido de esta palabra que fue traducida como oración. Tefilá significa intercesión, pero también significa súplica y también significa himno. Esto habla de que nosotros podemos buscar en oración a Elohim a través de interceder, interceder por nuestros hermanos, suplicar o hacer himnos, cantar himnos a Elohim. Vamos por favor al Salmo 69:13. Y me van a disculpar porque el libro de los Salmos siempre se me pierde. Cosa muy extraña, pero siempre me paso.
me quedo atrás. Entonces por eso estoy haciendo plática, porque todavía no lo encuentro. Salmo 69:3. Ya lo encontré, pero me falta buscar el 69. El Salmo 69:13 dice: pero yo a ti oraba, oh Yud-Heh-Vav-He, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Elohim, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Se dan cuenta el sentido? Es una súplica, por favor, Señor, por todo lo bueno que eres tú, por favor, voltea y veme. ¿No? ¿Se dan cuenta de lo bonita que es esta oración? Porque no está hablando de lo que yo hago, de lo que yo ya conozco, sino de todo lo hermoso que es Él. Y apelando a lo hermoso que es Él, se ruega atención. Ahora, esto no es como lo hacen nuestros hijos, ¿no? De repente, así como que, mami, por favor, tú eres muy buena, ándale, concédeme la posibilidad de quedarme a dormir en la casa de los abuelos, ¿no? O sea, digamos que es algo así, pero bien llevado, ¿sí? No como, no con lloriqueos, sino con esas cosas de las que ya habíamos hablado en la reunión pasada que no se van. Bueno, la siguiente palabra en hebreo que fue considerada como para traducirse como oración a nuestro idioma es la que aparece en Strong 6739. La palabra es con una T inicial, Tselah, T-S-E-L-A. Y esta palabra, Tselah, es una total manifestación de humillarnos ante Elohim, porque implica postrarse ante Elohim, implica orar postrado. Un ejemplo que vamos a encontrar en la escritura, Daniel 6:10. Se los leo. Ya no confío en mis separadores porque tengo 800 separadores en la Biblia y entonces ya no me acuerdo ni de qué color iba, entonces prefiero buscar la cita luego. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim como lo solía hacer antes. ¿Se dan cuenta? Arrodillarnos, postrarnos, es a lo que se refiere esta palabra que fue traducida como orar, pero realmente la palabra de la que les estoy hablando es Tselah, es postrarse ante Elohim. Nos quedan 3 palabras más del hebreo y después voy a hacer un comentario largo hasta que se duerman todas y ya después las voy a dejar hablar. La siguiente palabra es pagá, P-A-G-A. Está en el Strong 6293. Nuevamente esta palabra nos habla de interceder, de suplicar, de pedir, pero con una connotación de saber que se logra, o sea, que sea tanta la insistencia de nuestro corazón por tratar de obtener un favor de Elohim que tengamos claro que se puede lograr. Esta es una oración un poco extraña,
porque pareciera una traducción más bien un poco extraña, porque habla de arremeter, de acometer. Y no se trata, insisto, de manipular como descubrimos que define el significado de oración en la lengua española, sino que se trata de que en cuanto se tiene conocimiento de una necesidad de oración, de inmediato se haga. Es arremeter, responder rápidamente en oración. Imagínense que en este momento se presentara, no sé, ¿qué les gusta? Que empezara a temblar. Y bueno, para Etel eso es cosa de cada día, pero imagínense que nosotros estamos viendo que empieza a temblar en casa de Etel y se le cae la lámpara en la mesa, ¿no? Se le corta la comunicación y nosotros no podemos saber qué pasó. O sea, igual Etel está carcajeándose, pero todos los demás no lo sabemos. Así es que todos empezamos con una oración inmediata, una oración que arremete inmediatamente. Vamos a ver si logramos explicarlo bien. Este tipo de oración paga es esa oración de la que deberíamos estar dispuestos a hacer todos cuando nuestros hermanos nos dicen: hermanos, les pido que oren por mí porque me siento enfermo. Hermanos, les pido que oren por mí porque tengo mucho miedo de atravesar la calle. O sea, yo no puedo saber si mi hermano está pasando en verdad por un ataque, por gran pánico, por gran temor, pero por algo nos está pidiendo oración. Este es el tipo de oración que deberíamos de estar dispuestos a hacer. Es una oración arremetedora, es una oración de inmediata respuesta, pero por supuesto que implica una gran súplica, una gran intercesión. ¿Cuándo vamos a ver este tipo de oración? Vamos a ver si lo puedo ejemplificar correctamente. Vamos a buscar Isaías 53:12. Isaías dice: es que esta es, o sea, rebasa todo lo que nosotros podemos entender. ¿Se acuerdan cuando nuestro Mesías oraba? Cuando se retiraba y oraba, este era el tipo de oraciones que hacía, dispuesto a la entrega inmediata. Y este versículo nos describe esa intervención inmediata de nuestro amado Mesías en cada acción de oración que realizaba. Escuchen: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra que se transcribió aquí como oración es este tipo de oración. Él estuvo dispuesto a interceder, a pedir, pero también a lograr su cometido. ¿Sí se entiende? Esta oración es, híjole, algo que confiemos que podamos nosotros llegar verdaderamente a hacer, a comprometernos de tal manera a interceder por nuestro prójimo que podamos demostrarle un amor genuino. Y este tipo de oración es esa, donde realmente cuando alguien nos pide que oremos por ellos o nos habla de una necesidad o vemos nosotros una necesidad, estemos dispuestos a entregar una oración genuina, de verdadera intercesión.
de verdadero amor por el prójimo. Porque muchas veces estamos muy mal acostumbrados en las religiones a pedir que alguien ore por nosotros. Y aquellos que nos pidieron que oráramos por ellos, nosotros podemos estar diciendo, sí, hermano, estamos en oración. Y no lo hacemos, o decimos sí, orando, o decimos, y perdón, no quiero decir algo incorrecto, pero a veces es, Señor, te pido por las necesidades de mi hermana Sofi, de mi hermana Etel y de mi hermana Laura. Yo sé que tú sabes cuáles son, Señor. Por favor, cúmplele los anhelos de su corazón. Amén. Y con eso creemos que estamos haciendo una intercesión. Imagínense todo lo que oraba nuestro Mesías. ¿Y cómo lo hacía? Pues bueno, Isaías 53:12 nos acaba de describir cómo, ¿verdad? Ok, vamos a otro concepto de oración. Este es el nombre de esta palabra hebrea que se transcribió como oración, es Siaj, S-I-A-K-J. Y esta palabra Siaj es la que todos hacemos. Está en el Strong 7878. Curiosamente, es el Strong que menos se transcribió como orar, más bien es la palabra que menos se transcribió como orar, o más bien es la palabra menos referida como oración en la Biblia, pero es la que más hacemos. ¿Y qué significa esta palabra? Significa meditar, conversar con uno mismo, reflexionar. No sé si en todos los países se utiliza esta palabra, en México se usa poco, pero musitar es estar pensando, analizando. Curiosamente, insisto, esta palabra es la que más hacemos y creemos que oramos, que estamos, no es que no estemos orando, sí es una forma de oración, pero es como que la más común en nuestra vida. Curiosamente, en la Biblia solamente hay 2 o 3 citas de esta palabra, contra 50 de las demás, ¿no? Vamos al Salmo 55:17, que es una de las 2 o 3 en las que se traduce como orar esta palabra. Y ahora sí encontré los salmos rápidamente porque estaba en Isaías y entonces pues sería una vergüenza no poder regresar, ¿verdad? Salmo 55:17. Claramente, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Bella esta palabra. Realmente es lo que más hacemos. Cuando hemos regresado a casa, cuando hemos entendido de dónde somos, eso es nuestro pensamiento constante. Yo espero que todas estén gozando en sentir ese pensamiento constante en su vida, sino que Elohim les traiga este entendimiento para gozarse todo el tiempo, de día y de noche, estar repasando, entendiendo, orando, reflexionando, pensando en nuestras propias vidas, viendo si hemos aplicado o no correctamente la palabra, pidiendo por nuestros hermanos, todo el tiempo. Es bello hacerlo. La última palabra del hebreo que se traduce como oración es la palabra... ¿qué creen? No la apunté. Sí.
No es cierto, no lo apunté. Discúlpenme. Es que les iba a decir algo incorrecto. No. La anterior palabra, la palabra siaj, también puede considerarse como parte de una lamentación o de un llorar. Pero esto habla, habla de una comunicación con Elohim, insisto, sin quitar más bien quitando toda intención de manipulación. Muchas veces el estar meditando en esas palabras, estar meditando en nuestra vida, estar meditando en la escritura, nos lleva a quebrantarnos, nos lleva a sentirnos, a lamentarnos por nuestra propia vida, y esto es parte de esa palabra siaj. Bueno, existen otras palabras del griego que se fueron traducidas como orar. La primera que vamos a ver, que también está en el Strong, pero en la sección de las palabras griegas, es la palabra proseujama o proseujoma. Proseujoma o proseujama. Y aquí vamos a encontrar justamente esa gran diferencia que tenemos entre el griego y el hebreo. Que el hebreo es rico el idioma y tiene unos significados maravillosos, y el griego pierde mucho eso. Y entonces ya del griego vamos a encontrar que esta palabra, que es bien difícil de pronunciar, lo que significa es suplicar, adorar, pedir. Hay otra palabra más en el griego que se llama parakaleo. Y la palabra parakaleo, que está en el Strong griego 3870, habla de llamar o invocar, llamar cerca de uno o invocar. La siguiente palabra traducida del griego como oración es la 1189, es deomai. ¿Qué significa suplicar? Y la última palabra del griego es la 2172, que me van a disculpar, esta no se las puedo ni pronunciar, no puedo, pero significa desear en oración. Como no me sale la pronunciación en griego, vamos a buscar un ejemplo, y con este vamos a concluir un poco estas palabras para que podamos ir a la substancia del estudio de hoy. Vamos a 2 de Corintios 13:7. Disculpen los ruidos incidentales en mi casa. Mis perros son algo dramáticos. Dice así, 2 de Corintios 13:7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. En esta
en esta cita estamos viendo la humildad de aquellos, concretamente Pablo y la gente y los hermanos que lo acompañaban, la humildad de ellos poniendo en oración ante Elohim con total humildad un deseo. Esta oración manifiesta un deseo, que aquellos a los que ya les hablaron el Evangelio sean aprobados, sean considerados aprobados por Elohim. Bueno, espero que hasta aquí se vaya entendiendo cuál es el sentido de esta clase. De esta reunión de estudio. Durante mucho tiempo hemos tratado a la oración como un acto muy individual, como un acto de repetición constante, de frases, de formatos, de enseñanzas de otras personas. Y quiero que sepan que quiero compartirles que por algo esta reunión, esta segunda reunión de estudio sobre el tema de oración se tardó 15 días. La primera reunión que tuvimos en la que Etel me pidió que habláramos sobre la oración, yo les comentaba que siendo con algunos hermanos los facilitadores de las reuniones de oración, mi esposo y yo junto con Laura, junto con Etel y Ricardo, junto Hessler con Emerson, Hessler y Joandra, y hermanos que han estado presentes en las reuniones y muchos que han dejado de estar presentes. Creíamos que nosotros teníamos muy claro cuál era el sentido de estas reuniones de oración. Incluso llegamos nosotros a poner ciertas reglas dentro del grupo de oración que han sido muy buenas y que han funcionado muchísimo porque no nos desviamos más de lo necesario en las reuniones de oración, y a las cuales las invito a participar cuando ustedes lo consideren correcto. Pero justamente en las 2 últimas semanas, a través de varios hermanos de mi esposo y de mí misma, el Señor nos ha enseñado otro aspecto muy, muy importante de la oración, que no pensaba yo tocar en estas clases, en estas reuniones de estudio, y es la oración individual y la oración colectiva. Nosotros estamos en la, no obligación, en la gran necesidad de orar por nuestra propia vida, de presentar nuestras necesidades ante nuestro Padre, pero también nuestro agradecimiento, y nuestra vida debe de ser un constante agradecimiento a Elohim, una constante alabanza, una constante manifestación de su gloria. Sin embargo, muchas veces dejamos a un lado la oración colectiva. Y la oración colectiva es sumamente necesaria para el pueblo de Israel. Sumamente necesaria. Elohim ha establecido principios, ha establecido leyes, normas, decretos, estatutos de vida para su pueblo. Pero ¿saben qué? Nos dio también la oración para, como pueblo, interceder por ese pueblo que está pasando por dificultades. Recordarán cómo era que cómo estaban los discípulos orando mientras Pedro estaba
en el cepo, unánimes y juntos. Como nunca, hermanas, necesitamos estar unánimes y juntas. Como nunca. Estamos muchos empezando a padecer preocupaciones, angustias, temores, y necesitamos responsabilizarnos de aquello que Elohim nos dio. Fíjense nada más qué regalo tan grande es el poder orar unos por otros. Todas de alguna manera me parece que hemos estudiado las fiestas, los Moadim, las citas con el Eterno. Y en todas ellas hay una santa convocación. La santa convocación se da desde el Shabbat. La santa convocación es esa reunión en las citas del Eterno, no nuestras. Él es el que nos da la cita. Él es el que nos dice cuándo, cómo. Y nosotros nos presentamos ante Él. Y nos llama a reunirnos con Él. Pero al mismo tiempo nos da la posibilidad cada Shabbat de no solo reunirnos con Él, sino de intervenir en oración por las necesidades de nuestros hermanos. De intervenir en oración por las opresiones, la libertad, el shalom, la sanidad de nuestros hermanos. Muchas veces creemos que no lo necesitamos o no nos creemos dignos de recibir una respuesta de oración. Y por eso vino también el mensaje que daba Etel al principio. Es muy importante revisar cómo nos presentamos en una oración. Pero también sucede muchísimo que no le damos la importancia a las necesidades, a las peticiones de oración de nuestros hermanos. Hemos aprendido a lo largo de aproximadamente 5 o 6 meses, me parece, ¿verdad, Lau? Que Elohim ha respondido a una cantidad de oraciones impresionantes que se han hecho a través del grupo de oración que tenemos. Curiosamente, esta semana lo hablaba con un hermano. El grupo de oración es el que, como dijo Etel hace rato, al que asiste menos gente cada vez. A veces llega gente que ni siquiera se queda a orar por su propia necesidad. Nos manda un mensaje y nos dice, por favor les pido que oren por esto. Pero, ¿cómo era la hermana que pidió oración? ¿O el hermano? Nunca lo vimos. Nunca lo vimos. La oración sí es postrarnos, sí es derramar lágrimas, sí es, no siempre, por supuesto, es alegrarnos, es agradecer, es arrodillarnos, es levantar los brazos, es alabar. Hemos tenido tiempos de alabanza hermosos en este grupo de oración. Es gozarnos, porque estamos en la presencia de nuestro Padre en oración. Es conversar con nuestro Padre, pero también, y esto es lo que les quería decir, y es lo que quiero dejar como cierre de este estudio. A lo largo de la Escritura vamos a encontrar muchos ejemplos de que cuando Elohim ha determinado hacer algo, también da la opción a alguien de orar por ello. Y Elohim detiene
la sanción o el juicio, porque lo que está esperando es esa respuesta nuestra. Que realmente mostremos el amor al prójimo y el amor a Él en oración. Así vamos a encontrar muchas veces a Moisés orando por el pueblo de Israel. Vamos a encontrar muchas veces a Abraham, y bueno, vamos a encontrar a Abraham interviniendo por Lot. Y de hecho no por Lot, sino por los justos de Sodoma. Así vamos a encontrar a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías. Pero más allá vamos a encontrar a nuestro propio Mesías orando. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, por su pueblo. Es importante que tengamos verdadero amor por Elohim y por nuestro prójimo, para ser capaces de intervenir en oración por ellos. Si nosotros no somos capaces ni siquiera de orar por nuestras propias necesidades, si nosotros no nos creemos dignos de ser escuchados por nuestras propias necesidades, es tiempo de empezar a practicar todos estos significados de oración para ir caminando en la batalla, en la dirección correcta, en amor al prójimo. Mi invitación, hermanos, hermanas, es a que entendamos que la oración, sí, es buscar un espacio a solas para comunicarnos con Elohim, pero también es ponernos en la brecha por otros. Hemos visto muchísimas cosas en el grupo de oración, cosas increíblemente maravillosas, como solamente Elohim las hace. Solo esta semana, y te quiero invitar, Etel, a que en la medida de lo posible lo compartas, vimos la mano de Elohim atendiendo necesidades que quizá, como Etel lo decía al principio, pudieran parecer intrascendentes para los demás o no tan importantes, pero que constituyen el espacio o la forma a través de la cual una persona puede por fin terminar de ver a Elohim como verdadero en su vida. No dejemos de orar, porque orar no solamente es llegar y platicar. Orar es conectarse, comunicarse, interceder, postrarse, humillarse. Es conocer en verdad al Elohim que amamos. Es escucharlo, es recibir de Él. Es recibir de Él. Y termino diciéndoles esto. Hay muchas cosas que ya están establecidas para el mundo, pero no porque estén establecidas para el mundo tienen que arrastrar al pueblo de Elohim. Así es que no dejemos de orar por el pueblo de Dios. Estamos en las naciones con muchas necesidades. Muchos quizá tienen necesidades laborales, muchos no pueden soltar al mundo, no pueden soltar sus trabajos, no pueden soltar, no sé, las humillaciones que vivieron de niños, no pueden soltar un problema físico,
Muchos otros están atados por cuestiones de salud. Muchos otros están atados por cuestiones relacionadas con angustia, preocupación, falta de shalom. Hay mucho por qué orar y mucho por qué interceder ante Elohim. Y con eso quiero terminar este estudio y pues dar entrada a los comentarios que tengan, hermanos. Gracias. Gracias, gracias, hermana Andre, de verdad que muy tremendo esto y resulta que les voy a contar algo que me pasó esta mañana cuando estaba orando. No, mentiras que no fue esta mañana cuando estaba orando. Cuando estaba orando por lo que pasó con mi hija esta semana, que ya les voy a contar. Resulta que en el momento en que yo empecé, después de que en el grupo de oración les pedí oración, empecé a orar por esta situación. Y fue muy tremendo cómo el Padre me iba colocando todo lo que habíamos estudiado en la primera parte de la oración. Entonces, él me fue guiando en lo que yo le iba diciendo. Porque como bien lo estaba diciendo la hermana Andrea, claro, en la oración nosotros estamos teniendo una conversación con el Eterno, pero ¿qué clase de conversación estamos teniendo? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Porque esa última, bueno, no la última, la que ya se me olvidó cuál, SIAC, la número 9, qué es lo que hacemos constantemente, qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahora todo el tiempo. Yo, por ejemplo, voy en el auto y voy hablando con él y por ejemplo, veo una cosa y le digo, ay, padre, ¿cómo es? Mira, o sea, eso, para mí eso es SIAC, ¿cierto? Pero cuando ya nos ponemos, digamos, una meta clara de qué es lo que vamos a orar, tenemos claro qué es lo que vamos a orar, pues entonces, con todo esto, de verdad que le doy la gloria al Eterno por la vida de la hermana Andrea, porque en lo personal me ha servido muchísimo cuando oro. Ahora cuando oro, dependiendo de lo que yo le voy a orar al Padre, el Padre inmediatamente, pero es que eso es así como que yo esto lo hubiera visto durante mucho tiempo. Él empieza a ponerme todas esas, eso que hemos hablado, y entonces, claro, yo empiezo a orar con inteligencia y sabiduría, porque empiezo a tener conciencia de lo que estoy orando, de lo que estoy pidiendo, de hacia dónde quiero dirigirme. Y ya no es un sancocho de cosas como lo dije en la primera reunión de oración. Entonces fue muy bonito cuando oré por mi hija, porque mi hija tiene el conocimiento, o sea, no pues un montón, pero sí lo poco cuando ella estuvo a mi lado antes de irse, bueno, fueron casi 8 meses. 8 meses donde yo constantemente le estaba hablando y le estaba hablando y le estaba hablando y ella guardaba Shabbat porque tenía que guardar Shabbat, porque yo le decía que tenía que guardar Shabbat, ¿cierto? Pero, gloria al Eterno, en muchos Shabbat ella abría su corazón, en otros no. Dependía del estado de ánimo que ella tuviera. Era una niña de 17 años, una niña que no estaba acostumbrada a que su mamá fuera constante. Sí, esa podría ser la palabra. Entonces, de acuerdo a eso,
yo empecé a orar y empecé a hablarle al Padre, a decirle quién era Manuela, a pesar de que yo sé que él la conoce. Pero empecé a mostrarle todo esto, mis errores también como mamá, que a lo mejor por mis errores ella no quiso seguir con todo esto, porque cada una de nosotras tiene un proceso distinto. Pero cuando llegamos a la verdad, como mamás, tenemos ese afán de que nuestros hijos lleguen también ya mismo, ya, y si no, no puede ser, se van a perder, y bueno, y entonces, ese fue mi caso. A lo mejor no es el de ustedes, pero fue mi caso. Entonces, empecé a hablarle todo esto al Padre, y la verdad sentí cómo todos los hermanos que oraron en ese momento, sentí como esa conexión. No sé cuántos estarían orando, no tengo ni idea, pero lo que sí les puedo decir es que se sintió algo distinto. Entonces, bueno, les voy a resumir así rapidito qué fue lo que pasó. Resulta que mi hija se gradúa mañana del bachillerato. Y el lunes, me escribió en la mañana y me dijo, mami, estoy en el colegio. Resulta que me acaba de decir el rector que para poder entrar en la ceremonia de mi graduación tengo que tener y presentar el papelito. Entonces, yo tenía Shalom, se los digo con todo mi corazón, no me intranquilicé, pero sí me enojé. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros vemos lo que está pasando afuera, enoja, a mí me enoja ver la circunstancia de la gente que padece por esto, ¿cierto? Pero ahora ese enojo lo estaba viviendo en carne propia. Entonces, yo me enojé, pero no le transmití ese enojo a mi hija, sino que me detuve, yo estaba desayunando en ese momento, me detuve y le dije al Padre, Padre, yo tengo Shalom en mi corazón porque sé quién eres, porque yo confío en ti, porque confío en tu voluntad, sea porque ella pueda ir o sea porque no pueda ir. Pero sí me enoja cómo este sistema manipula la mente de las personas con el miedo, con la tristeza, con la frustración. Mi hija lloró todo el lunes, lloró todo el martes, porque no podía entrar a su ceremonia de graduación y ella va a tener presentaciones y entonces estaba en los ensayos y ella tiene claro que no se quiere poner eso. Y me decía, mami, pues bueno, si no se puede hacer nada, pues ni modo, será llorar un rato y ya luego se me pasa. Entonces, eso me daba más shalom a mí, porque a pesar de que mi hija está lejos, que ella en este momento ya tiene 18 años y que de acuerdo a las leyes, entonces si quiere se la pone y si no, no. Pero gracias al Padre, y por eso muchas veces les digo, y lo dije en el Shabbat, en el grupo de oración, no nos cansemos de decirle a nuestros hijos las cosas, no desmayemos, a pesar de que nosotros los veamos que no, que están en el mundo y que no van a llegar, eso no es de nosotros. Eso es del Padre. Nuestro trabajo como madres es hablarle a nuestros hijos, como esposas es hablarle a nuestros esposos. El que da el crecimiento es el Ruach. Entonces, ahora yo les puedo decir, mi hija no obedece la instrucción. O sea, me refiero a como nosotros que estamos aquí, bueno,
pero tiene claras muchas cosas. Y ella me dice, no, mami, es que no es por lo que usted me dice. Lo que pasa es que yo pienso eso y yo, bueno, mi amor, porque pues yo para qué me voy a poner a llevarle la contraria, ¿cierto? Pero sé que es la palabra del Padre haciendo cosas en su corazón, porque ya sabemos que este es el corazón. Bueno, el tema es que yo inmediatamente hablé por el grupo, les conté lo que estaba pasando y resulta que, bueno, el lunes yo inmediatamente le mandé una cantidad de documentación que tengo de Colombia con respecto a un carnet que hay de no vacunarse, pero el rector le dijo que no, que él no podía hacer nada, que fuera la Secretaría de Salud. Entonces yo le dije a ella, listo, entonces váyase con eso para allá, esperemos a ver qué va a pasar, tranquila. Bueno, como yo tenía Shalom y yo confío plenamente en quién está de parte de nosotras, pues el enemigo se levantó y no se levantó de, ay, el ataque y entonces, no, resulta que un amiguito le dijo a mi hija, mire, yo conozco una persona que trabaja no sé dónde y está haciendo la cuestión, es legal, y entonces, y si quiere solo el papel, le vale tanto, y si quiere que esté en el sistema, pues le vale tanto. Entonces, yo le dije, amor, mira, eso no es legal, eso es corrupción. Y resulta que si nosotros hacemos eso, primero que todo, estamos yendo en contra de la palabra. Y usted sabe, amor, que yo no lo voy a hacer, porque eso es mentir. ¿Por qué? Porque usted no se ha colocado eso, por ende, si tiene esto, está mintiendo. Segundo, es dar falso testimonio. ¿Por qué? Porque resulta que si su mamá, que soy yo, está diciendo que es hija de Elohim y va y paga por algo que va contrario a él, entonces yo estoy dando falso testimonio porque estoy deshonrando a mi Padre Celestial, ¿cierto? Entonces le dije, además, supongamos que están de malas y la pillan. ¿Qué va a hacer? Porque eso es falsedad en documento público. Entonces, olvídese, mi amor, eso totalmente descartado. Entonces, claro, ella, como ella no tiene la emuná que a lo mejor yo sí puedo tener en este momento, no es la más, pero es más que la de ella. Entonces, ella lo único que hizo fue llorar, no almorzó, bueno, yo ya hablé con mi mamá, le dije, mami, mire, bueno, entonces dijo, no, espere a ver qué vamos a hacer. Gracias al Eterno, gloria al Eterno, que es tan bello, que es tan maravilloso. Resulta que la otra abuelita de mi nieto y sus hermanas son profesores de hace muchos años. Y la sobrina también, y justo la sobrina trabaja en el colegio donde estudia Manuel. Y la otra abuelita de Samuel trabajó en ese colegio hace mucho tiempo, entonces, bueno, conoce a una cantidad de gente y le dijo a mi mamá, vea, vámonos mañana, o sea, ayer se fueron para el colegio y entonces mi mamá me cuenta, mire, yo me fui con ellas dos, o sea, con la abuelita de Samuel y con la hermana, que se fue con ellas para el colegio y que le dijeron a mi mamá, vea, quédese aquí. Y mi mamá me decía, yo me paré ahí a esperar. Y entonces iban y hablaban allí con una, con la otra, no sé qué. Y cuando vinieron y me dijeron, listo, ya no hay ningún problema, la niña se puede graduar el viernes, mañana le pasan las tarjetas de invitación, no hay ningún problema, nadie le va a pedir nada. Y mi mamá me dijo, yo no sé qué hicieron, a mí no me importa, pero la niña puede entrar a la graduación. Entonces, inmediatamente, obvio, les conté al grupo, porque es para la gloria del Padre.
El Padre siempre va a respaldar a sus hijos cuando estemos obrando de acuerdo a su palabra. Porque yo le decía a Manu, amor, la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Si ellas van al colegio y definitivamente no se puede hacer nada, ¿qué vamos a saber nosotros que de pronto el Padre la esté librando a usted de algo que vaya a pasar ahí al día de la graduación? Eso yo no lo sé. Alguna cosa el Padre la está librando. Así que, bueno, eso era, se suponía que no me iba a demorar contando, pero ustedes saben que yo me emociono mucho. Además que da mucho gozo ver el brazo extendido de nuestro amado Padre a favor de nosotros. Entonces esto, más que contarles, por contarles, es para que no perdamos la emuná, para que no perdamos la confianza. Estamos en momentos de tribulación, sí, como oraba al principio, cada una tendrá su tribulación. Yo no sé por qué esté pasando usted en este momento, pero lo que sí le puedo decir con certeza es que el Eterno va delante de cada una de ustedes como poderoso gigante y les va a dar la victoria. A lo mejor no es la victoria que queremos, pero nos va a dar la victoria y después nos vamos a entender por qué pasaron las cosas de tal manera como pasaron. Así que sigamos orando, sigamos haciendo las cosas, no desmayemos por más oscuridad que veamos a nuestro alrededor, por más puertas cerradas que veamos, sigamos orando, sigamos firmes. Hermanas, las mujeres somos esas columnas vertebrales de los hogares. Por favor, no desfallezcan. Si usted cae, su esposo cae, tenga la plena seguridad. Y voy a hacer un video en YouTube sobre el matrimonio muy hermoso, que el padre de verdad que me dejó, pero tremendo. Y es, si nosotras realmente supiéramos la importancia de nosotras en la vida de nuestros esposos, mejor dicho, es muy tremendo, es muy tremendo. Ellos son la cabeza, sí, y debemos de respetarlos y debemos de darles el lugar que les corresponde, porque muchas veces, miren, las mujeres, por cómo es la sociedad desde hace mucho tiempo, la mujer se empoderó. Y como se empoderó, empezó a llevar el rol que no le correspondía. Y eso hizo que todas quisiéramos tener el control de todas las situaciones habidas y por haber. Y en el momento en que logramos abrir nuestros ojos por la misericordia del Padre, queremos seguir teniendo el control de todo. Y no puede ser así. Pero sí tenemos la capacidad de afectar positivamente la vida de nuestro esposo de acuerdo a la escritura en cuanto a la decisión que él vaya a tomar. Por eso la palabra dice que nosotras somos ¿qué? No ayuda idónea, porque cuando realmente vamos y vemos la palabra, no existe esa palabra en la traducción, en ninguna parte. Es el complemento, es esa persona que muchas veces le va a estorbar a él para hacer cosas que el padre no quiere que hagamos o que él haga, ¿cierto? Entonces, no desmayemos, mujeres. Cada día esforcémonos, seamos valientes y como dice la hermana Andrea, unámonos en oración. Yo las invito a que cuando quieran se unan al grupo de oración del Shabbat. Sabemos que en Shabbat está Él con nosotros porque es una señal de Él
y sus hijos. Es el momento en que su presencia latente está con sus hijos, porque es un momento apartado, es un momento santo, es un día Kadosh. Y si nos unimos un tiempo en oración, la palabra que dice, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y qué mejor que en Shabbat, que sabemos y tenemos la certeza de que Él está ahí. Entonces, las invito a que se unan en ese tiempo y, y vamos a sacar un tiempo, voy a organizar para que saquemos un tiempo un jueves y nos reunamos no a hacer un estudio como tal, sino a que intercedamos por nuestros hijos y por nuestros esposos. ¿Cómo les parece? Porque necesitamos levantarnos como esas mujeres guerreras, pero que de verdad seamos guerreras, no de ponernos a gritar y a sacar demonios y nada, no, guerreras que si nos toca pelarnos las rodillas, hermanas, intercediendo por nuestros hijos y nuestros esposos, lo hagamos con amor. Y que si tenemos que pelarnos las rodillas por el hermano, la hermana, los hijos de la hermana, lo hagamos. No seamos egoístas. Muchas veces nosotros, como estamos bien nosotros, pues oramos como dice la hermana. Ay, Padre, no, pues yo pongo en tus manos la situación de tal hermana, tú sabes cómo es. Bueno, Padre, tú eres bueno y poderoso, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Yeshua, amén. Porque como nosotros estamos bien, pues como mi esposo ya está guardando Torah, entonces pues si el esposo de la hermana, no, pues qué pesar, bueno, padre, tócale el corazón al esposo de la hermana, no. Si usted lloró por su esposo, llore por el esposo de su hermana. Si usted lloró por sus hijos, y ya vinieron, que como es el caso de la hermana Andrea, gloria al Eterno, porque ella no tuvo, bueno, no sé, a lo mejor tuvo que llorar por sus hijos, yo qué voy a saber, yo ya iba a decir que no, pero gloria al Eterno, vemos una familia hermosa, todos ahí unidos en la palabra, estudiando. Escuchamos a Connie y Alberto, que es un deleite escuchar cómo el Padre los utiliza. Entonces, imagínense la hermana, no, pues yo ya tengo los míos acá. Ay, padre, sí, toca el corazón de los hijos de las hermanas, porque qué pesar. Pero como yo ya tengo los míos acá, entonces pues no importa. No, lo que decía la hermana, el amor al prójimo. Y así también demostramos el amor al Eterno. Amén. Sí, No perdóneme, para yo quisiera ahondar un poquito en esto. De veras es bien importante. Efectivamente, muchas veces cuando nosotros ya pasamos por alguna situación, eh, o nos ponemos como insensibles, o como nosotros ya pasamos por esa situación, los hermanos piensan que nosotros tenemos una vida eh, muy tranquila. Y no es así, no es así. Este, por muchos años yo oré por Alfredo, muchos años. Y llegó un momento en el que tiré la toalla y dejé de orar por él. Y cuando dejé de orar por él, las cosas fueron peores. Entonces, eso es algo que como esposas no podemos dejar de hacer. Porque entonces ni siquiera lo poquito que ya se veía se siguió viendo. O sea, se alejó completamente de buscar a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno dobla rodilla y en verdad te dejas de estorbar, porque las mujeres estorbamos mucho el crecimiento de los esposos, tomamos roles que no nos tocan, los tratamos como hijos en vez de como esposos. No, hay mucho que hablar al respecto, pero Gloria Elohim, o sea, lo que menos me hubiera imaginado es que Elohim lo pusiera
a organizar un grupo de oración, a él. O sea, cuando a mí me lo dijo, yo fue así como que, sí, ok, vamos a ver si es cierto. Y cuando lo vi con toda la intención, yo, wow, Señor, o sea, de veras que tú haces cosas maravillosas. Porque yo no lo esperaba. Por mis hijos, sigo orando. O sea, sí, son chicos con un gran entendimiento, sí, pero que son súper atacados. Muy atacados. ¿Por qué? Porque son los niños raros. O sea, Alberto recibe cualquier cantidad de proposiciones. Connie igual. Connie es atacada hasta con imágenes, con música, y eso es una labor permanente de nosotros. Pero no dejemos de orar, porque eso es lo que puede hacer que aquello que ya se haya decidido quizá como juicio sobre nuestros seres amados cambie. Eso es bien importante, bien importante. Perdón, pero es muy necesario hacer esa reunión. Así es, amén. Cuando la hermana André estaba hablando de que debemos de orar por los esposos, recordé que cuando me casé, pues cuando tuvimos la ceremonia hebrea, que fue muy linda, las que no lo han visto, para que vean, no cómo nos casamos y no, es eh, el mensaje tan hermoso que el Padre nos entregó ese día. Entonces, la ceremonia está en el canal de ADN Kadosh en YouTube. Ahí está en dos partes. La que quiera ir a verlo, la invito a que lo vea, no para que vea cómo Juliana y Ricardo se casaron, sino para que entiendan el mensaje que está ahí tan bello. Y algo que aprendí y que le doy la gloria al Eterno por la vida del hermano Eliud y la hermana Euritze, fue cuando estábamos antes de la ceremonia, días antes, que tuvimos una reunión. Nos explicaron varias cosas y ellos nos compartieron que en el momento en que dan las 7 vueltas, en que la esposa le da las 7 vueltas al esposo, ella, la hermana Uritze, hizo unas bendiciones para su esposo. Entonces, que mientras que daba las vueltas, entonces ella iba diciendo estas bendiciones que escribía, de acuerdo a lo que conocemos de nuestro esposo. Y bueno, yo dije, listo, sí, no, qué hermosura. Y les voy a contar una cosa. Resulta que esto lo escribí yo el mismo día de la ceremonia en la mañana. Porque yo le decía al Padre, Padre, qué bendiciones escribo. Claro, yo conozco a mi esposo, pero es que yo no quiero que sean cosas que salgan de mi corazón, de mi emoción, sino que yo quiero que sea algo que realmente sea tu palabra declarándosela yo a mi esposo. Y pensaba y le decía a él que me ayudara, que me ayudara. Y pues fue muy hermoso. Esto lo compartí con la hermana Andrea, con la hermana Lau. Cómo por medio de su palabra yo hice estas bendiciones para mi esposo. Y fue muy bonito porque empezó la canción, empecé a dar las 7 vueltas y cuando terminé la 7ª vuelta, terminaron las oraciones, las bendiciones, como si lo hubiera ensayado todo y no había ensayado absolutamente nada. Se los voy a compartir con todo mi corazón, les voy a compartir esto en el grupo de mujeres. Ya ustedes, de acuerdo a esto, como un formato, no, como un ejemplo para que ustedes hagan sus bendiciones para sus esposos.
Si ellos están firmes, toda la casa va a estar firme. Pero si ellos están tambaleando, es muy difícil porque nosotras no podemos tener el rol de ellos. Y no importa si su esposo no está en la Torá, no importa si él no obedece, no importa, bendígalo. Pídale al Eterno por él. Todo lo que escribí, la mayoría lo saqué de Salmo 119, que habla de la Torá, y era ese anhelo de mi corazón para con mi esposo. Amén. Entonces se las voy a compartir por el grupo de mujeres, si quieren. Si no quieren, entonces no. Levanten la mano si quieren. Ah, bueno. Porque si no quieren, pues obviamente yo no las voy a obligar a que vean algo que no quieran. Ya, bueno, Lo bueno es que ya se voy le a, quitó lo enojón. faltan 15 minutos. Yo quiero preguntar algo. Yo les dije que tuvieran a la mano el punto número 3 del desafío. Recordemos que esta semana seguimos con el desafío de la semana anterior. Entonces, le voy a dar lugar a la hermana que quiera que no se extiendan mucho y que nos compartan lo que hicieron en el punto número 3. Entonces ahí la que quiera va levantando la manito. Como yo no veo las manitos levantadas, le pido a la hermana Andre que me ayude, por favor, porque como estoy del celular, entonces no veo. Albani y Sari. Amén. Shalom, ¿cómo están hermanos? Buenas noches. Shalom. Salud. Yo quería aportar algo que creo que también lo puse en el grupo de mujeres. No sé, para los que no lo hayan escuchado, o de todas formas lo vuelvo a recitar, no sé. Se trata de la bendición para la mujer. Bueno, parte de ella, pues explicaré la otra parte en otra reunión. Y bueno, vamos a buscar primero Job 28:18. Ok, yo te lo busco. Okay. ¿Dónde está Job? 28:18. Ajá. Sí. Ah, aquí está Job. Ya va. 28:18. Aquí está. Ok. Aquí es. Okay. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Ok, hasta ahí. ¿Estaba desactivado? Sí, se desactivó. Sí. Bueno. Decía, pues, la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas, ¿no? Entonces, aquí yo escribí antes, y entonces dice, mujer ejemplar, quien la hallara es más valiosa que las piedras preciosas. Bueno, ahí la dejamos, pues la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Y se supone de que la mujer que guarda la Torah también es más valiosa que las piedras preciosas. Entonces esa mujer llegaría a ser como una mujer sabia, porque se supone que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Y entonces esa mujer tendría sabiduría y sería más valiosa que las piedras preciosas, por eso también. Entonces, quiero recitarles a cada una la bendición para la mujer. Y bueno, mujer ejemplar, quien la hallara es más valiosa que las piedras preciosas. Su marido siempre confía en ella y ella no usa de gastos malávidos, sino que actúa para bien y más no para mal. Shalom. Shalom. Shalom, Sarita.
Qué hermoso. Muchas, muchas gracias. Y eso es lo que todas debemos buscar, que seamos más valiosas que las piedras preciosas. Y ya sabemos que lo que nos explicó Sarita, que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Por ende, de esa mujer que habla Proverbios 31, es una mujer sabia, porque dice que es más valiosa que las piedras preciosas. Muchas gracias, Sarita, la verdad, muchas, muchas gracias, que el Eterno te bendiga y te guarde, y que te siga dando mucha más sabiduría para que seas más valiosa de lo que eres ahora, que es las piedras preciosas. Amén. Y eres muy preciosa. Amén, shalom. Igual Shalom. ustedes. ¿Quién más quiere compartir el punto número 3 del desafío? Yo, Amén. porque, híjole, cómo soy chambeadorcísima, ¿se dan cuenta? No es cierto. Muy bien, bravo. No. Fíjense que este punto del desafío, este desafío, nos toca a todas diferentes cosas de esa mujer virtuosa. Y ya había comentado con algunos de ustedes en la oración que concretamente conmigo estaba tratando el Señor algunas cosas relacionadas con el comer el pan en balde, ¿no? O sea, ¿qué tanto andamos comiendo lo que no debemos? Pero también entendí que comer el pan en balde es llenarnos de mucho conocimiento y no vivirlo, no actuar en consecuencia. Lo hemos estudiado en Proverbios, en los otros Proverbios, y este pan habla de la Torah, de la obediencia a Elohim. Y cuando nosotros estamos comiendo pan en balde es que nos estamos llenando de conocimiento, pero no estamos haciendo nada para transmitir ese conocimiento o para obedecer ese conocimiento que estamos recibiendo. Entonces, en este sentido, pues continúa el Señor tratando conmigo en lo físico y en lo espiritual, a revisar mis caminos y pues Amén. arrastrar en ello a los míos. Amén. Qué bueno, hermana, que tocó ese punto y lo hablaba, bueno, lo hablaba hace, no me acuerdo, la hermana Margot está por ahí, lo hablábamos hace como un mes, creo que después de la primera o segunda reunión que hablamos sobre la comida, nosotras dos, que hablábamos de la alimentación. Y yo le comenté a la hermana que es uno de los temas que vamos a tratar acá en el grupo. Y hoy estaba hablando con la hermana Amparo y estábamos hablando de eso y le estaba comentando que íbamos, yo creo que muy pronto vamos a tener la reunión sobre ese tema. Por varias circunstancias, y el Padre me ha ido confirmando más y empujándome más y más a que es un tema demasiado importante y que debemos tocar muy rápido y más que todo en esta reunión, porque como lo dijo la hermana Andrea, nosotros, ¿cómo fue? Traemos a nuestra familia. ¿Cómo fue que dijo la hermana Andrea? Empujamos a nuestra familia, algo así. Es. Entonces, si nosotras somos más valiosas que las piedras preciosas, como hablaba Sarita, entonces somos mujeres sabias, y como mujeres sabias tenemos que entender que somos templo del Ruach HaKodesh, y el templo hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo de afuera, de adentro hacia afuera. Y como lo dije en uno de los videos, creo que fue en una de las reflexiones, somos lo que comemos, tanto físicamente como espiritualmente. Y entonces ahí vemos lo que acaba de decir la hermana Andrea cuando comemos de balde.
tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, próximamente vamos a tocar ese tema, viéndolo a través de la palabra, pero también viéndolo con respecto a nuestro cuerpo como tal, a la parte física, porque debemos entender no vanidad, no estoy hablando de vanidad, estoy hablando del cuidado de lo que el Eterno nos dio. A eso es a lo que me refiero, a la salud. Y nosotras como mujeres debemos de tomar esto con mucho valor y con mucha importancia, porque somos nosotras las que alimentamos a nuestra familia. O sea, me refiero a que le hacemos la comida. O si tenemos a alguien quien nos ayude, pues entonces le damos las instrucciones a esa persona para que haga la comida, ¿cierto? Entonces es un tema demasiado importante porque eso también afecta nuestra parte espiritual, porque vamos a estar más cansadas, porque, bueno, infinidad de cosas. Y también el Padre me habló mucho más en esta semana también que pasaron cosas acá en la casa con respecto a la salud. Así que obviamente, bueno, yo desde el año 2010 he estudiado mucho la parte de nutrición, gloria al Eterno, que me ha dado el conocimiento y la inteligencia para poder entender muchas cosas, pero a veces no las ponemos en práctica porque nos descuidamos, porque eso y aquello. Desde ayer empecé a estudiar más sobre nutrición, más sobre muchas cosas, y eso lo complementé con lo que pues ya había aprendido. Entonces quiero compartir todo esto con ustedes y ver cómo la misma palabra nos dice que debemos cuidarnos. No es que yo me voy a poner aquí a darles una reunión de, ay, no, entonces mire, tenemos que bajar de peso, porque es que es más chévere, porque nos tenemos que poner muy lindas, porque... no, no, yo no voy a hablar nada de eso acá. Así que no, es salud, es salud. No vayan a pensar que aquí vamos a quedar como las reinas de belleza 90, 60, 90. Eso no puede estar en nuestra mente hebrea. Somos mujeres hebreas, no tenemos por qué estar pensando así. Tenemos que pensar es cómo está nuestra salud. Obviamente que si nosotras nos cuidamos, pues lo demás viene por añadidura, pero que no sea eso nuestro foco, porque ahí es donde estamos mal. Porque entonces por eso es que vemos tantas mujeres en el cirujano y haciéndose una cantidad de cosas y dejándose moretear toda la barriga por irse a hacer masajes. Y lo digo por experiencia propia, porque yo lo hice hace mucho tiempo. Entonces, por eso les digo, este no va a ser el caso de esta reunión. Vamos a enfocarnos en esas mujeres sabias que van a cuidar de sí mismas y de su hermosa familia. Amén. Entonces, ¿quién más va a hablar? Porque es que yo hablo y hablo para ver si alguna alza la mano y nada. ¿O fue que no hicieron el punto 3 del desafío? Parece que no. Yo creo que no lo hicieron y por eso no están levantando la mano. Y por eso somos 14 el día de hoy en la reunión, en vez de 32. Sí, pero bueno, ya con lo que Sarita nos dijo y con lo que la hermana Andrea nos dijo con respecto a Proverbios 31, pues entonces, gloria al Margot ya se Eterno. animó, perdón. Margot ya se animó y levantó la mano. Súper. Ya, hermana Margot. Ah, es que me tocaron mi lado.
Bueno, quiero compartir un poquito. Creo que la mujer de Proverbios 31 está muy devaluada en estos tiempos. O no sé cómo usar la palabra. Está muy ahora ser mujer de Proverbios 31 es malo. Es cómo vas a hacer eso, ¿no? ¿Cómo vas a ser esa mujer sumisa, esa mujer que trabaja? Porque ahora le dicen que es una esclava de su casa, que su esposo la tiene ahí, hace y hace las cosas, ¿no? Entonces, a mí esta reflexión me trajo que subrayar más que este mundo, ciertamente todo lo que diga el Eterno va a ser malo, va a ser tachado y va a ser mal visto, incluso por gente que estudia y gente preparada. Y es muy triste, entonces, pero la reflexión que me queda es que el Eterno siempre va a querer cosas perfectas, agradables y buenas para nosotros. Y para nosotras como mujeres nos ha dejado una gama muy grande y muy extensa de cosas, de dones, de talentos que tenemos, que Él nos dotó para que los lleváramos a cabo. Entonces tenemos que dar gloria a Elohim por ello y que nosotras estamos entendiendo, más que nada eso, ¿no? Estamos entendiendo, entonces somos las mujeres verdaderas, no como esas mujeres, ¿verdad? Que van y se van a manifestar poniendo en mal ese honor que nos ha dado el Eterno de ser mujeres. Entonces, qué bonito que el Eterno nos ha dado ese favor de ser mujeres, de dar vida, de poder tener una vida dentro de nosotros y podernos darnos la capacidad, aunque muchas veces el enemigo nos dice en el oído que no estamos capacitadas, pero el Eterno nos capacitó para poder criar a esos hijos. Y aunque esos hijos anden allá en el mundo o estén contaminándose de repente, pero el Eterno nos ha dado todo ese potencial. Entonces a mí me queda eso de enseñanza en esto de Proverbios y es tremendísimo, tremendísimo lo que nosotros tenemos que agarrar y sentirnos orgullosas. Y yo les comparto que hace años, yo soy hermana somos 8 hermanos, pero mis 2 hermanos mayores son varones. Entonces, yo jugaba con varones cuando era chiquita. Entonces, yo llegué al punto de decir, de renegar porque fui mujer. Porque había veces o en momentos en mi vida que yo quería hacer cosas de hombre, pero no podía porque pues no tengo las fuerzas físicas. ¿Verdad? No porque tuviera tendencias de homosexualismo y eso no, para nada, sino que yo quería hacer. Si mi hermano puede hacer eso, yo también. Entonces, pero gracias al Eterno que me mostró que cuántas cosas nos puso a nosotras para poder hacer. Entonces, yo me quedo con eso y seamos esa voz de las verdaderas mujeres, que alcemos esa voz, porque van y se manifiestan, ¿no? Y dicen, ay, que el feminismo y todo ese rollo. Yo les he expresado a varias personas, yo no soy feminista y yo ciertamente yo quiero mis derechos, pero cuando les he dicho, yo no quiero que me traten como un hombre, yo no quiero que me traten como un hombre, yo quiero que me traten como a una mujer. Entonces, ahora las mujeres reclaman sus derechos, ¿no? En los trabajos, por ejemplo.
y exigen, ay, no, que la igualdad y esto y que el otro, ¿verdad? Pero, ok, si yo soy mujer y tengo la capacidad de hacer algo como un hombre, entonces mi derecho podría ser tal vez a lo mejor a lo doble, porque soy mujer y puedo hacerlo del hombre, pero tengo que saber mi lugar y donde yo estoy funcionando en mi trabajo, en mi hogar, y tengo que explotar todo lo que Elohim ha puesto en nosotras, y yo siento que todavía me falta y nos falta redescubrir mucho más cosas que el Eterno ha puesto en nosotras como mujeres. Entonces, ahí me quedo con eso. Shalom, hermana. Gracias, hermana. Muchas, muchas gracias. Sí, es verdad. Exigen derechos, pero cuando van a dárselos, se dan cuenta que no pueden, porque no son hombres, son mujeres. Entonces, ahí es lo chistoso. De hecho, hace poquito he visto ya dos noticias de deporte o no sé qué. Uno era como boxeo, una cosa así, y el otro era de pesas, que las mujeres que querían ser hombres o que se creen hombres, bueno, es tan raro que hay, pues resulta que entonces ellos entraron en ese concurso y pues obviamente pues no fueron capaces. Y no porque sean incapaces, sino porque no podemos comparar la fuerza de nosotros con la fuerza de un hombre, por más pesas que nosotras levantemos. Entonces, quiero comentar algo. Es, por ejemplo, también cuando se da esto de la homosexualidad en los hombres y más bien en las mujeres, ¿no? Que les decía, no es mi caso, sino que yo decía, yo quiero tener fuerzas físicas de un hombre para poder levantar una mesa yo sola o X, ¿no? Pero no en el lado de como tal homosexual, ¿no? Pero recuerdo a estos casos de que hay mujeres que se cambian, ¿verdad? Su físico, se ponen hormonas para parecer hombres. Y recuerdo el primer hombre que, mujer, ¿no? Que se puso hormonas para parecer hombre y que se embaraza, ¿no? No sé si supieron ese caso, el primer caso que salió hace ya muchos años. Entonces a mí se me hacía tan absurdo, o sea, que decía, en una nota, qué maravilloso es el embarazo. Uno como hombre, qué maravilloso. O sea, se me hace tan tonto, porque realmente, o sea, sí es maravilloso, pero pues lo sientes maravilloso porque eres mujer. ajá. O sea, se me hace así como que, ay, bueno. Ilumínalos. Es verdad, hermana, no es la única. Hermana Sophie, hermana Lorraine, y ya no más, ¿cierto, hermana Andre? No hay más. No, no hay más. Ya, entonces, hermana Sophie, hermana Lorraine, y oramos y nos vamos a dormir. Ok, gracias, hermana Shalom. De aquí de Proverbios de la mujer virtuosa, de lo que tanto el hombre como la mujer, Elohim nos ha dado un rol, ¿no? Y ahorita que ya estoy estudiando y que la Torah, pues lo entiendo, pero en su momento, cuando andaba en el mundo y una vez me tocó ir a una boda cristiana, yo no era cristiana, ni mucho menos, ni nada. Y cuando el pastor le está dando los votos y dice que se debe de someter y todo, yo iba con mi pareja en ese entonces y decía yo, ¿cómo someterse? No, están mal, o sea, ¿cómo me voy a estar sometiendo? Pero ¿cómo por qué? Entonces mi idea era una idea tonta y lógica del sometimiento es de que te humillaran, de que esa situación, o que tú como mujer, o yo así era antes, yo decía, no, es que yo por eso gano mi dinero, yo por eso trabajo, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y ir y venir, subir y bajar, y no tienen por qué estarme cuestionando mi pareja o decirme, no puedes ir o no puedes hacer esto. Es una idea tonta, ¿no? Y con las amigas, cuando muchas veces, no, amiga, si no te comprendes, si no, déjalo,
déjalo. Entonces tú vas con la amiguita con la que quieres escuchar lo que te va a decir lo que tú quieres escuchar. No hay una que te diga, oye, no, estás mal, mira, tienes que ubicarte en este papel o en esto, ¿no? Entonces, y también aquí nos dice que engañosa la gracia y vana la hermosura. Nos vamos en la vanidad, lo que tú decías, hermana, acerca de la salud, que es muy importante, y en su momento, pues yo al menos fui vanidosa, más joven, y sí me cuidaba por salud, pero también por vanidad. Ahorita ya eso pasa a segundo término, porque efectivamente, al cuidar nuestra salud, nos alimentamos bien, a mí me ha gustado siempre hacer ejercicio y eso me ha mantenido saludable, ya lo demás viene, es un plus. Pero ahorita mi mente y mi mentalidad ya no es lo físico, ya es cuidarme porque quiero estar bien para mis nietos, para verlos crecer físicamente, espiritualmente, ¿sí? Y poderme mover, porque también el que yo haga ejercicio, el que yo me cuide, me va a ayudar para poderles seguir el ritmo a ellos, ¿no? Y obviamente tu alimentación. Entonces, vemos muchas veces en las redes sociales cómo la gente suben sus rutinas al Facebook, se ponen aquí, se ponen allá, o sea, es vanidad. Y por eso aquí dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque la hermosura viene de adentro hacia afuera. Lo físico, tarde que temprano se va a terminar. Eso, el paso del tiempo, solamente que tengas el dinero para hacerte cirugías y aún así como quedan de mal, ¿verdad? Entonces, esto de Proverbios de Mujeres, de verdad que a veces no hemos sabido entender nuestro papel y creemos y pensamos que hombre y mujer somos igual, pero que no somos iguales. Cada quien tiene un rol, cada quien desempeña un rol en su hogar, en la sociedad, en todos lados. No somos esa parte igual. Y es muy importante, pues eso, ¿no? Saber y conocernos y manejarnos con mesura, con delicadeza, desde nuestro vestir, nuestro hablar, porque pensamos antes que el que más enseña más vende, ¿no? Como mujeres. Y de verdad que a veces yo digo, yo soy mujer y de verdad amo ser mujer, pero a veces me da pena ajena cómo se denigra la parte de la mujer, cómo denigran poniendo tantas cosas tan feas, su vestimenta, el cómo aparecen, el cómo salen, ¿no? Y piensan que como tienes muchos seguidores, ay, no, qué padre, pues no, es que todo eso es falso, todo lo que es las redes sociales son falsas. Pones lo que nada más quieres lo que la gente vea, porque realmente lo que vives en casa es diferente, ¿no? Entonces sí debemos esa parte de cuidar mucho, y fíjense que yo he hablado con mi hija, y le platico, ¿no? De estas cosas. Ella es espiritual, pero como ella dice, a mi manera, o sea, obviamente cree en Dios, pero yo ya le platico de otras cosas, y nos ha dado hoy la oportunidad de ir conversando más, y me escucha ya un poquito más, ¿no? De lo que yo le comparto, de lo que yo le digo de como mujer, porque yo le decía, hija, tú tienes que respetar a tu esposo. Él tiene un buen esposo, la verdad es que mi yerno es muy buen esposo, de verdad. Y yo le decía, no tienes por qué tú salirte a ir con los amigos si él no va. Mamá, pero es que él me deja, pero no, hija, pero no, porque eso no está bien. Porque te voy a decir una cosa, el diablo es diablo. Ay, no, yo sería incapaz. El diablo es diablo. El diablo es diablo, hija. Y debes de verdad. Y entonces todas esas cosas que ya, esas cosas las va dejando, mesurándose, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este versículo donde habla de nosotros como mujeres y nuestro papel en nuestro hogar, en la sociedad, en todos lados, ¿sí? Que sea una mujer virtuosa, inteligente, una mujer edifica su casa. Y la necia con sus manos la destruye. Y es muy cierto. Amén. Shalom, hermanas. Amén. Gracias, hermana Sofi. Shalom. Hermana Lorraine.
Y le dejo la oración, hermana Lorraine, para que nos despidamos. Shalom, hermana. Shalom. Yo quería compartir porque es lo mismo más o menos que decía la hermana Margot y la hermana Sophie. Nosotras a veces las mujeres, digo nosotras porque por momentos como que a veces como que también nos vamos en esa, nos lleva la ola del mundo, el pensamiento todo el del mundo por momentos. A veces nos preocupamos, queremos demostrarle al mundo que podemos hacer lo mismo que el hombre. No, podemos hacerlo, no somos tan débiles como creen. Pero como que dicen que la mujer es sexo débil y nosotras a veces pues queremos demostrar eso. Y a veces olvidamos que, bueno, ahora, según cuando vamos estudiando la Torá, en Génesis, ¿verdad? Cuando uno va empezando del principio a estudiar todo esto, a mí personalmente me ha tocado mucho, porque he entendido el rol que el Padre ha puesto en mi vida como mujer, que es importante, pero es importante y es bonito en la forma bíblica que el Padre lo ha puesto, que es como tomar el lugar, no querer, como dice la hermana Andrea, querer mandar a mi esposo, ser la mamá de mi esposo, mandonearlo, ser la que manda, sino en el papel bíblico que el Padre ha puesto en nuestra vida. Y es tan bonito. Aquí en Proverbios 31, a mí el que me tocó mucho fue el versículo 15, que dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Si lo vemos así, pues en el sentido físico, ¿verdad? Lo común, como se ve ahí, pues es como, no, pues te tienes que levantar de madrugada antes de que la gente se levante para que le prepare la comida, el lunch a tu esposo y así, ¿verdad? Pero si lo vamos en sentido espiritual, la palabra noche en hebreo es laila y no solamente significa noche, sino también adversidad. O sea que nosotros como mujer, la mujer de Proverbios, aún en la adversidad, ella se levanta. Y cuando dice y da comida, esa palabra de comida, la palabra comida en hebreo es teref 2964 y dice que como algo roto, como fragmento. Y si podríamos decir, nosotras como mujeres nos fragmentamos, damos pedacitos de nosotras, allá atendemos al marido, atendemos a los nenes. Yo creo que todas nos pasa que a veces el esposo está cocinando o haciendo algo y ahí solamente queda cocinando o haciendo lo que está haciendo. Y a veces yo personalmente me desespero, pero no puedes hacer esto. No, a mí me deja aquí, me dice él. Mientras que nosotras podemos cocinar, lavar los trastes, atender a los niños, limpiarla ella, limpiarla, todo. Y eso es una capacidad que el Padre nos ha dado a nosotros, que no se lo ha dado a ellos. Cuando nosotros vemos el lugar tan bonito que el Padre nos ha puesto, no nos estamos preocupando por querer demostrarle al mundo, podemos hacer todo lo que el hombre hace, porque ese no es nuestro trabajo, hacer lo que el hombre le toca hacer. Él nos ha puesto en un lugar bonito, y si nosotros aprendemos todo esto, vamos a empezar a desarrollar ese papel, ese rol que el Padre nos ha dado, lo podemos hacer bastante bien. Amén. Amén. ¿Oro? ¿Ya? Amén. Ok, vamos a orar.